no te abandonaré. Si lo puedes poner por ahí. ¿Por qué? Porque a día de hoy yo no sé cuál es tu situación, no sé en qué momento está de tu vida, pero ¿qué produce el abandono? Produce muchas cosas, pero una de las cosas que produce es soledad. Hay mucha gente que a día de hoy sufre soledad. Y oraba yo al Señor y le decía: Señor, ¿de qué quieres que hable? No quiero ser yo el que esté hablando, no quiero dar un discurso. Quiero, y mi alma anhela, mi corazón anhela que seas tú a través de mí hablando. ¿Vale? Así que voy a hacer una pequeña oración, que es lo que siempre me gusta hacer, y entramos en palabras. Amén. Señor Dios mío, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de poder ser herramienta en tus manos. Yo te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor, ministrando de tu alimento, Señor, en nuestros corazones, y que se haga aquello para lo cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos. Quería hablar también de dos definiciones que nos da la vida de lo que es la soledad. Una de ellas se encuentra en la RAE. Dice que la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de estar en compañía. Es un tipo de soledad, la persona que está sola. Y yo sé que aquí hay muchos, yo también, en algún momento de mi vida, pero yo sé que aquí hay muchos que en algún momento de vuestra vida os habéis sentido solos. ¿Me equivoco? Si hay alguien que no puede levantar la mano. Ese momento de soledad que te sientes que necesitas apoyo, que necesitas de los tuyos, que necesitas de ese arropo, de ese cariño, te faltan momentos en la vida en los que te faltan. Y yo veo aquí que evidentemente hay mucha gente de Latinoamérica y no os conozco, lamentablemente, ojalá os pueda conocer más, pero sé que en algún momento de vuestra vida, cuando habéis venido aquí a España, habéis venido solo hasta que ha llegado el resto de vuestra familia, en diferentes circunstancias, incluso aquí la misma gente de Lucena, de Baena, de Córdoba, en algún momento habéis sentido lo que es esa sensación de estar solo, de que te falta alguien. ¿Me equivoco? Eso es un tipo de soledad, el estar sin compañía, que puede ser voluntaria o involuntariamente. Es verdad que hay momentos en los que uno o una necesita apartarse y estar un tiempo en soledad y necesita decir: oye, pues mira, estoy muy atareado, estoy muy estresado, necesito apartarme y un poco enfriar, pensar en frío. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando estás en soledad porque no te queda de otra, porque has venido aquí, porque te han abandonado, porque te sientes solo. Esa segunda parte que dice carencia involuntaria de compañía. Y ahora hay otro tipo de soledad. Esa sería la física, pero hay otra que es emocional. Y la emocional dice, según un artículo en psicología, que la soledad emocional está vinculada a los sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Si percibimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden y no comparten nuestros valores y preferencias, podemos sentirnos solos, desamparados e indefensos. O sea, hay un segundo tipo de soledad, que podemos estar rodeados de gente, podemos estar aquí en mitad de la congregación, pero podemos sentirnos solos, incomprendidos, que no entiende nadie, que nadie comparte nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras opiniones. Puede ser aquí, puede ser en familia, puede ser rodeado de gente. Hay un caso en la Biblia y se encuentra en Lucas 28, la parábola del hijo pródigo. Se relata, todos lo sabemos, ¿no? La historia del hijo pródigo, vuelve a casa, tiene un encuentro espectacular con el padre. ¿Y qué dice en el versículo 28? Dice: y su hijo, el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Y después dice que tiene ahí una media discusión con el padre. Oye, ¿pero qué pasa, no? Le pregunta a los siervos llaman al padre, el padre habla con él, mantiene una conversación. Y dice la Biblia que se enfada el hermano mayor, porque ha llegado su hijo y además lo acusa y tal. O sea, el hermano mayor que estaba con el padre, que nunca se apartó, que estaba en el campo, que estaba en el vino, que estaba rodeado de lo que es el ambiente de la familia del padre, podemos decir que estaba en ese tipo de soledad emocional, que estaba acompañado de los sirvientes del padre, que estaba acompañado del padre, pero sin embargo estaba emocionalmente solo. No compartía o no estaba vinculado a los pensamientos del padre, ¿no? Y hay algo muy interesante, según las estadísticas, dice que la soledad
se asocia, fijaos qué importante es, a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. La soledad en los pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor, a un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y un aumento del 57% del riesgo de visita a las emergencias, a la urgencia, a la emergencia. O sea que se duplica el sentirse solo, ya sea en compañía o emocionalmente, aumentan las estadísticas de las visitas al hospital, a la urgencia. Dice que eso es lo que provoca mayor depresión, ansiedad y suicidio. Es un caso importante, ¿no? Es un caso que al que más le puede preocupar, ¿quién puede ser? Al Señor, ¿verdad? Si nos daña a nosotros y el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe cómo nos sentimos. Y fijaos qué cosa es tan curiosa, ya me pongo yo aquí a investigar porque el Señor me inquieta sobre esto y me voy a poner a investigar. Oye, y si esto es tan importante, ¿cuándo lo trata el Señor en la Biblia? Si esto es tan grave, si esto es tan importante, y no es a día de hoy, a 2023, sino a lo largo de la historia, ¿en qué momento el Señor empieza a abarcar esto? Y lo empieza a abarcar desde el principio. Mirad, en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este caso sabemos que el Señor lo que crea es a Eva, la ayuda perfecta para el hombre. Pero fijaos, en el original, en el hebreo, cuando se refiere a hombre, también esa misma palabra se refiere a humanidad. Entonces el Señor, después de crear el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los animales, todo, crea a Adán y dice: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la humanidad esté sola. La soledad es dañina, la soledad no es buena para el hombre. Y en este caso a Adán surge Eva de su costilla y le da esa compañía, ¿no? Entonces, si el Señor empieza a tratarlo desde el principio de la creación, pero ¿en qué momento lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿En qué momento podemos decir nuestras vidas? Bueno, eso está muy bien, que en Génesis 2, después de crearlo todo, lo primero que hace es tratar el tema de la soledad. Después de crear la humanidad, lo primero que hace es tratar eso. Pero en nuestras vidas a día de hoy, ¿cómo nos puede servir esto? Y mirad, hay algo que yo cuando hablo con mis amigos, yo también estudié en el seminario y tenía muchos debates, y había algo que a mí me causaba mucha impotencia, que era debatir de un tema con alguien que yo me daba cuenta que no sabía sobre ese tema. ¿O ha pasado alguna vez que habéis hablado de algún tema con una persona y esa persona está dando argumentos y tú te estás dando cuenta que no lo sabe? Voy a poner un ejemplo práctico. Yo no me puedo poner aquí a hablar de Latinoamérica. Puedo opinar de lo que haya visto en vídeos, pero yo no he estado en Latinoamérica, lamentablemente. Yo no me puedo hablar de lo bonito que es Colombia, de lo bonito que es Ecuador, de lo bonito que es... No puedo, ¿verdad? Yo no me puedo poner a debatir con cualquiera de vosotros de cómo es vuestra ciudad donde habéis criado. A debatir, a ponerme en un tú a tú. Yo no puedo. Si hago eso sería un ignorante, un hipócrita. Pero es que tampoco puedo aconsejar a padres de cómo criar a unos hijos porque yo todavía no los tengo. O sea, para hablar de algo hay que haberlo experimentado, hay que haberlo vivido. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Tenéis que haberlo vivido. Entonces, para abarcar este título, si lo puedes poner por ahí, para abarcar el tema de la soledad, vamos a utilizar un pasaje, un texto clave que se encuentra en Mateo 28:20, ¿vale? Y que dice: y tengan por seguro, esto es Jesús, ¿vale? Después de la gran comisión, después de mandar la gran comisión, justo antes de ascender a los cielos, lo último que dice Mateo 28:20 es: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús, en el libro de Mateo al menos. Entonces, si yo estoy diciendo que yo no puedo hablar de algo que yo no conozco, puedo opinar, puedo preguntar, pero no puedo yo aquí dármelas del más experto sobre un tema que no conozco. ¿Y cómo es que Jesús dice: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos? ¿Jesús experimentó lo que es el abandono? ¿Jesús experimentó lo que es la soledad? ¿Jesús experimentó lo que es también la soledad emocional? A mí me encanta lo que es estudiar a Jesús como hombre, porque sabemos, ¿verdad?, que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él también en esa humanidad experimentó lo mismo que tú has experimentado, que yo he experimentado. Él también experimentó
eso. Entonces voy a hablar de 3 experiencias que Jesús experimentó el abandono, que Jesús en su humanidad experimentó lo que es la soledad. Se encuentra en Mateo 26, vamos ya al primer punto, que es Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36, para quien lo quiera buscar. El contexto histórico de aquí es que están en la cena de la Pascua, están todos los discípulos, están todos ahí disfrutando de la cena, ¿verdad? Jesús está en compañía en este momento, y después de terminar de la cena, de instituir también la Santa Cena del Señor, de pasar un tiempo ahí, pues probablemente será unas cuantas horas en compañía de una cena, de los suyos, de sus familiares, dice la palabra que terminan de esta cena, que salen de ahí cantando himnos y que van hacia el monte de Getsemaní. Y vamos a leer, dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. ¿Vale? En otro, creo que es el Marcos, Lucas, dice como a un tiro de piedra, como de aquí a la puerta, ¿no? Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo Jesús. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. En Lucas 22, 44 dice: y estando angustiado, oraba con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que Jesús sale de estar en compañía. Vamos a quedarnos con el Jesús hombre, con la humanidad de Jesús, ¿vale? Sabemos que Él hizo milagros, pero con la humanidad de Jesús. Salen de cenar cantando himnos, llega un momento al monte de Getsemaní, y cuando está llegando Jesús sabe que le queda poco tiempo, que su tiempo se ha cumplido. Y le dice a los suyos: quedaos aquí al ladito mía, yo me voy a apartar un poquito solo. Quedado aquí, intercedés conmigo y orás conmigo. Y dice: ¿por qué es tanta mi angustia? Que es que siento que me muero. Y en Lucas, que se nota que era el médico de los que han escrito, se nota que tenía ese cuidado a la hora de escribir su evangelio, que da muchos términos, muchas cosas, muchos detalles analíticos. Dice que cuando Jesús estaba orando, dice, y estando angustiado, oraba con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y sabemos que en su oración le decía: Señor, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es muy fácil decirlo, pero Jesús sabía lo que se le venía encima. Jesús, siendo igual a Dios, no lo escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, y estando en forma de hombre tomó forma de esclavo, como forma de esclavo murió. Y es súper interesante porque en el original esclavo es doulos, que significa lo peor de lo peor de la sociedad, lo peor de ahí. Y en esa condición Jesús murió. Y Jesús solo sabía, cuando Él estaba orando al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, imaginaos en esa humanidad, Él de rodillas, orando y pensando todo lo que se le iba a venir encima en poquitas horas, pero que no se haga tu voluntad, que se haga la mía. Y dice que era tal angustia esta oración que sudor se convertían en gotas de sangre. ¿Y sabéis que esto es real? Esto es una patología real. Se llama hematidrosis. Y dice que la hematidrosis se suele dar cuando hay un alto porcentaje de sufrimiento psicológico. Parece ser que la ansiedad severa hace provocar una secreción de químicos que rompen los vasos capilares en la glándula sudorípara. Es decir, que realmente Jesús llegó a tal porcentaje de sufrimiento, de ansiedad, que sufrió con esta patología. ¿Y qué era una de las cosas que producía ansiedad? La soledad. Jesús sabía todo lo que se le venía encima. Entonces, ¿qué hace? Que se levanta, va a donde están los suyos de confianza, ¿y cómo se lo encuentran? Roncando, se lo encuentran durmiendo. Jesús le dice: ¿pero por qué dormir? Y en esa conversación, él va varias veces, y en esa conversación aparece una turba de gente con fuego, con la antorcha, ¿no? Con la antorcha, arrestada a Jesús. ¿Y qué hace cada discípulo? Cada uno huye por su cuenta. Incluso uno de ellos casi desnudo, dice la Biblia. Dejan solo a Jesús. Esta es la primera experiencia que Jesús siente en su forma, en su humanidad, abandono. Hacía poquitas horas estaba cenando con los suyos,
con los que más tiempo compartió los últimos 3 años. De hecho, fue tal el ambiente que salieron de allí cantando himnos. Y al poquito tiempo, esos mismos lo abandonan. En su estado quizás más vulnerable, porque era tal su angustia, tal su ansiedad hace unos minutos orando, que sintió esta patología de hematidrosis, que su sudor se convertía en sangre. No es que se convirtiera en sangre, es que era sangre, ¿no? ¿Cómo sintió todo esto? En soledad, lo sintió solo. Aunque estaban cerca sus discípulos, él realmente no sintió apoyo de ellos, sino que se dormían ante su preocupación. Imaginaos también cómo podría ser la apariencia de Jesús cuando le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué estáis durmiendo? Si él acababa de en su agonía orar esas gotas de sangre, ¿no? De esa oración, su sudor se convirtió en sangre, ¿cómo estaría su rostro? ¿Cómo estaría su ropaje? Estarían también llenos de su sangre, ¿no? No sería tampoco aquí algo muy sangriento, pero evidentemente se tendría que evidenciar su agonía, su angustia. Pero eso, cuando llegó el momento de la verdad, cada uno salió por su cuenta y dejaron solo a Jesús. Y aquí él tiene su primera experiencia de abandono, su primera experiencia de soledad. Los suyos le dejan ante el problema. ¿Qué pasa después de esto? Vamos a Mateo 26, 55. Dice, de inmediato llegó una turba y dijo él a la turba, ¿acaso yo soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y aquí empieza Jesús a sufrir lo que es ya su proceso antes de la cruz. Porque eso no fue rápido, eso fue lento y no fue rápido. Arrestan a Jesús, le hacen un juicio rápido, el consejo de los fariseos, le interrogan, le preguntan, sobre todo lo acusan, lo condenan. Y todo esto, un grupo de personas contra Jesús solo. Y después de esto dice la palabra del Señor que lo ponen en mitad del patio del sumo sacerdote, encadenado y como si fuera un perro que está encadenado, que no se le puede dar comida o que lo tienen ahí, pues estaba en una esquinita en el patio del sumo sacerdote. Allí había mucha gente, dice también la palabra que había soldados que le golpeaban a Jesús, o sea, le pusieron un trapo sobre la cabeza y le golpeaban y le decían, venga, profetiza, ¿quién te ha pegado? Fijaos, ¿en qué momento estaba Jesús solo? Pero sabéis, de repente, aparece alguien en el patio. De repente, mira sin un poco y resulta que hay alguien de los suyos que está en el patio. ¿Y quién es? Pedro. Uno de los suyos lo reconoce. Tú imagínate, estás rodeado de gente que te está haciendo daño. No sé si te ha pasado, también hay casos que gente que se ha sentido sola, que se ha sentido en un momento ¿cómo puedo decir?, que le están atacando y de repente ve a alguien que te puede ayudar, ve a alguien que te puede sacar de ahí y te da una subida de esperanza, alguien que me pueda ayudar. Yo me imagino a Jesús en este estado de humanidad, en este Jesús hombre, sufriendo la humillación, la condena, el abandono, estando solo en el patio, estando humillado, sin culpa alguna, siendo totalmente inocente, y de repente ve llegar a Pedro, que entra al patio. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando entran ahí? Pues vamos a leerlo. Se encuentra en Lucas 22, 54 al 62. ¿Lo tenéis? Lucas 22, 54, 52 dice, y prendiéndole se lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y después de encender fuego en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado junto a la lumbre se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, que no lo soy. Ahora, ya pasada una hora, otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque también es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras Pedro estaba todavía hablando, cantó un gallo. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho antes,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. O sea, Jesús ve a Pedro, ve a alguien de los suyos, experimenta lo que es alguien familiar, alguien que al menos en el estado y la situación en la que estoy, sé que no me va a defender porque no tiene nada que hacer, pero ya es alguien que me está acompañando. Pero resulta que ese alguien empieza a negar que lo conoce. Imagínate tú estar rodeado, no sé, de enemigos, ya sea en el trabajo, los compañeros, lo que sea, la propia familia, en la situación que quieras imaginarte, rodeado de gente que te está haciendo daño, encuentra a alguien que te pueda ayudar, y ahora ese alguien que te puede ayudar o te da un estímulo de esperanza, de confianza, empieza a decir públicamente que no te conoce. Empieza a decir que no sabe quién eres tú. No sé si en Mateo o en Marcos dice que incluso blasfemaba, que Pedro blasfemaba cuando negaba. Que a la primera que le reconocen dice, no, yo no lo conozco. A la segunda le vuelven a preguntar, sabemos que Pedro era muy ¿cómo se dice? Muy impulsivo, gracias. Él era muy impulsivo. A la primera, no, yo no lo conozco. A la segunda, que yo no lo conozco. Y dice, en Lucas dice que pasa una hora. Ya te digo, no sé si en Mateo, que dice que blasfemaba. A la tercera blasfema, pasa una hora. Imagínate Jesús, estando en la situación que estaba, en lo que se le venía por delante, y tiene a alguien de confianza, a alguien de los suyos, que le está negando, pasa como una hora y ya encima empieza también como a blasfemar, insultar, lo que sea, que no me toque, lo que sea, que no lo conozco. Y entonces que dice que el gallo canta y que hay entre los dos una mirada entre Jesús y Pedro. Esas miradas que congelan, esas miradas que hace como que todo lo demás desaparezca y solo quedas tú y la otra persona que te está mirando en esa condición. Pero yo, conociendo el corazón de Jesús, sé, y más adelante lo dice cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Tienen ahí una conversación que lo restaura. Entonces, con ese pasaje, sé que esa mirada de Jesús no fue una mirada de, pues me la vas a pagar. Pues esto que tú me estás haciendo, tú has visto, que te he oído, que te he visto como me has negado. Esta me la apunto. Te prepararás cuando estés con el Padre a ver si vas a entrar al cielo o no. No. Esa mirada sería más bien de amor. Esa mirada sería esa mirada típica de no te preocupes, esto es lo que me tocaba, para esto he venido. Pero esas miradas que dice, hay miradas que matan, hay miradas que hablan más que 1000 palabras. ¿Habéis escuchado estos refranes? Hay miradas que te clavan y se te quedan en el pecho. Esa mirada era la de, probablemente, no te preocupes. Porque ¿qué ocasionó en Pedro? No ocasionó una sensación de culpabilidad, una sensación de condena, una sensación de... No, sino una sensación tal que le llevó a llorar amargamente, a darse cuenta de lo que había hecho. Pero claro, ¿qué hizo Pedro? Que salió, huyó y lloró amargamente. Entonces, ¿cómo se vuelve a sentir Jesús? Otra vez se vuelve a sentir solo. Otra vez se vuelve a sentir abandonado. Otra vez se vuelve a sentir que los suyos no están con él en un momento clave, en un momento de vulnerabilidad, en un momento en el que él necesita apoyo, emocional aunque sea. Pero en ese momento también experimenta un segundo abandono y que se vuelve a sentir solo. Entonces aquí él dice que es cuando los soldados le empiezan a pegar y le empiezan a decir, venga, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Y Jesús no. Y Jesús no se defiende. Vamos a la tercera experiencia. Y esta, sin lugar a duda, fue la más traumática para Jesús. Las dos primeras, la primera experiencia de soledad, de abandono que sintió Jesús, fue la de sus discípulos cuando huyen. Y ahí, según la RAE, pues una carencia de compañía, y en este caso fue involuntaria. Los discípulos huyen y lo dejan solo. En la segunda, también, más de lo mismo. Pedro huye y lo deja solo. Pero en esta tercera, vamos a verlo, no me voy a adelantar. Después de esto, dice, le impone
las condenas más altas a Jesús. Le hacen un interrogatorio, le dice que se defienda, tiene una conversación con Pilato y Pilato está hablando y le dice, ¿pero por qué no te defiendes? Y Jesús no se defendió. De hecho, como eran los tiempos de la Pascua, Pilato, al pueblo entero, él tenía por costumbre todos los años de liberar a un preso. Entonces estaba Barrabás, que era el terrorista más grande, era el asesino más grande que había en aquel momento, y a Jesús. Pilato realmente en su esencia, bueno, claro, evidentemente él no encontró con qué acusar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Si es que él estuvo predicando en el templo, él no infringió ninguna ley. No tenía con qué, pero los fariseos, los judíos, los religiosos lo querían ahí, a la cruz, a la cruz, a la cruz. Entonces, dice, bueno, vamos a condenarle a unos azotes y ya está. ¿Qué pasaba en aquella época? Mira, es que los detalles de la Biblia, yo siempre aconsejo, cuando leáis la Biblia, preguntaros todo, por cuestionarlo todo. Bueno, ¿por qué pone esto? ¿Por qué es esto? ¿Esto de dónde sale? Resulta que en aquella época, cuando estaba el Imperio Romano gobernando, imponía los dos castigos más altos, era uno, o los azotes, o la crucifixión. Jesús sufrió los dos. Probablemente, no sé, a lo largo de la historia, pero si no fue el único, fue de los poquitos que sufrió las dos condenas más altas de aquella época. Y en público. ¿Por qué era una, que era los azotes, por qué era la cruz? Porque los azotes eran hasta el límite de dejarte casi muerto. Se cree que de los azotes no fueron más de 40, porque en la cultura judía, en Deuteronomio, ahí en las leyes del Pentateuco, el Señor habla de eso, no más de 40, para no dejarlo moribundo y ya de paso a la muerte, no, que sea un castigo lo más grande posible para corrección, ¿no? En este caso, y el otro la cruz, pero Jesús experimenta los dos. ¿Qué tipo eran de azotes? ¿Qué tipo eran? No era con una varita, no era con... Dice que estaba la espalda desnuda, él de rodillas, y ahí eran cuerdas, pues a lo mejor tenían dientes de camello, de caballo, en la punta, y cuando eso daba, golpeaba, al levantar, levantaba bien. Y así, pues, imagínate 40 veces. ¿Cómo sufrió esto Jesús? Solo, estando en soledad. Pero hay momentos en la vida en la que tú estás experimentando un sufrimiento, estás padeciendo algo, y a veces duele más el sentirte solo que lo que estás sufriendo en sí. ¿Sí o no? ¿Cómo ha pasado a veces? Qué difícil esto que estoy afrontando, qué difícil. Pero más me duele que los míos no están conmigo, que los que tienen que estar conmigo, que lo que yo espero, no me acompañan. Y probablemente entre azote y azote, Jesús quizás pensaría esto: ¿dónde están los míos? Sí, yo sé que tengo que afrontar esto, pero ¿dónde están los míos? ¿Dónde está Pedro, que me dijo que no me iba a abandonar jamás? ¿No? Porque hay un texto donde dice Pedro, yo, donde tú vayas yo iré y no te abandonaré jamás. Que después Jesús le responde, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Después de los azotes, los judíos a esto no le basta. Los judíos dicen, no, a la cruz. Este hombre hay ahí que llevarlo a la cruz. Y estando en su estado ya moribundo, que no podía más, con una corona de espinos sobre la cabeza, tiene que cargar con el madero y en mitad de las calles de Jerusalén hasta llegar al monte de las Calaveras, que es donde lo crucifican. Y en ese paso el único que le ayuda es alguien que no quiere ni voluntariamente, porque dice que los romanos le obligan a ayudarle a Jesús, porque hay momentos que Jesús se tropieza y se cae, que ya no puede más. Que Jesús en sus fuerzas humanas ya no podía más, no aguantaba más. Y tiene un traspié y se cae. Entonces hay alguien ahí, le dicen los romanos, oh, tú ayúdale, y le ayuda, ¿no? Y cuando llegan al sitio, pues lo preparan y lo crucifican. Y lo dejan en la cruz solamente con compañía de ¿quiénes? De los que lo humillaban y de 2 ladrones, uno en su derecha y otro a la izquierda. Esa era la compañía que tenía Jesús en su peor momento aquí en la tierra, rodeado de gente que le odiaba, que lo humillaba y que le hacía daño. El único quizás que no era uno de los ladrones, el de la izquierda, el de la derecha, dice, venga, sálvate tú mismo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Venga, si eres quien dices que eres. Y entonces el ladrón de la izquierda le dice
acuérdate de mí cuando estés con el Padre en el reino, ¿no? Y ahí sabemos esa conversación que el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Pero todo el que pasaba por ahí, porque encima le colgaron un letrerito aquí arriba, le colgaron un letrerito que decía INRI, que es rey de los judíos. Entonces todo el que pasaba por ahí, venga, sálvate, si eres quien dice que eres, bájate de la cruz. O sea, en menos de 24 horas, quizás, Jesús experimenta, pasa de estar cenando con los suyos, un cordero asado, disfrutando de su compañía, de salir cantando himnos de ahí, a estar colgado en un madero, pero sintiéndose solo. Tú puedes afrontar un problema, puedes pasar por un momento de debilidad, por un momento de daño, por un momento de dolor, por un momento de... se te muere alguien, pero pasar eso y pasarlo solo, pasar en compañía, es mucho más agradable, ¿verdad? Es mucho más aliciente, siempre tener a alguien, tener un hombro donde apoyarte y llorar, ¿verdad? Tener a alguien decir, esto que me pasa, tener un pastor, tener un hermano en la iglesia, tener un esposo, una esposa, tener unos hijos, tener una madre, un padre. Está en una situación, yo no sé cómo afrontar esto. ¿Os acordáis? Yo digo acordáis porque estoy seguro que os ha pasado que en algún momento de vuestra vida habéis estado en tanta agonía de sufrimiento por una circunstancia X que cuando ha llegado alguien de confianza y te ha abrazado, seguro te has puesto a llorar. ¿Sí o no? Que ella necesita un abrazo, que es que no puede más. Por ese momento probablemente estaba Jesús en su humanidad, diciendo, ya no aguanto más. Mirad, dice que crucificaron a Jesús a las 9 de la mañana y estuvo aguantando humillaciones y aguantando, intentando sobrevivir hasta las 3 de la tarde, que fue cuando murió. ¿Sabéis cuánto tiempo ha pasado ahí? Sus últimas 6 horas de vida las pasó prácticamente solo. Sus últimas 6 horas de vida. Apenas algunos de los que le seguían estuvieron con él en ese momento, pero solo unos pocos. Y aquí es donde se viene la tercera experiencia de abandono que sufre Jesús. Sin lugar a duda la peor. Se habría sentido abandonado por sus discípulos, por sus amigos, por su familia, pero en esta ocasión experimentaría el mayor abandono de todos, que está en Marcos 14, 33. Lo pone en la pantalla, si lo pone... Bueno, Marcos 14, 33 dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani. Que eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 4 versículos más adelante dice que gritó a gran voz y murió. Y yo aquí lo leo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero la Biblia no dice que fue así. La Biblia dice que Jesús gritó con mucha fuerza. Jesús gritó... ¿Lo hago o no lo hago? Lo voy a decir en español, ¿vale? Porque en hebreo realmente... Pero... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo así sería. En público. Ya no aguantaba más. Pero ¿sabéis? Esta fue la más traumática para él. La más. Porque sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que está Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la esencia de Dios, que es eterna. ¿Y sabéis qué es lo que significa eterno? Que no tiene ni comienzo ni tiene fin. No tiene ni principio ni acaba nunca. Por eso el Señor es el Alfa y es la Omega. Entonces, si no tiene ni comienzo ni tiene fin la Trinidad, resulta que en un tiempo que a nosotros se nos escapa nuestro entendimiento, la Trinidad se relacionaba entre sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación dice que el Señor hablaba y que era el Verbo con el que se cumplía lo que el Señor decía. ¿Y quién es el Verbo? Según Juan, Cristo. Entonces está una eternidad entera la Trinidad disfrutando el uno con el otro con el uno. Pero hay un momento en el que esa relación eterna se rompe. Pasa a sentirse abandonado literalmente, que fue lo que él exclamó a gran voz. En el estado físico en el que él estaba, clamar a gran voz, el último ya que le quedaba era el grito final.
un grito de desesperación, un grito, hasta aquí ha llegado, hasta aquí llego. ¡Ah! Os ha pasado esa sensación de estar solo, de estar en agobio, sea emocionalmente, sea que estáis solos rodeados de gente, pero sentís que no formáis parte de ahí, o que nadie os apoya. ¿Os habéis sentido un momento en vuestra familia que no os apoya, que vuestro marido, vuestra mujer, vuestros hijos, vuestros padres no os apoyan y que ya no sé cómo afrontar esto? O directamente solos y sentís que es que necesitáis gritar porque es tanta vuestra ansiedad, vuestra depresión, vuestro sufrimiento que necesitáis. ¿Os ha pasado o es que solo me ha pasado a mí? Jesús lo padece y grita a gran voz: Eloí, ¿por qué me has abandonado? En la primera experiencia, los amigos lo abandonan a su suerte cuando los soldados le arrestan. En la segunda, Pedro, una de las personas más cercanas a él, le niega en público y se va dejándolo solo en medio del patio mientras los acosadores le humillan. En la tercera se siente abandonado por el Padre y clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente hubiera sido más alto de lo que yo he hecho aquí, por la angustia que él estaba padeciendo en ese momento. Y aquí es donde nos encontramos muchas veces nosotros, ¿sabéis? Lili me ha hecho ahí una introducción porque es prácticamente lo que la clave del mensaje. No es que Dios abandonó a Jesús. Si el Señor trató el tema de la soledad, el tema del abandono al principio de todo, en Génesis 2, después de crear todo lo material, crea al hombre y dice: ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo es posible que ese mismo Dios abandone a Jesús? No. Cuando leáis la Biblia, cuestionadlo todo. ¿Cómo puede ser esto? Y si no, y si estudiáis y miráis y no encontráis respuesta, pues preguntad a algún líder, a algún anciano, a algún pastor. ¿Qué es lo que sintió Jesús? ¿Por qué Jesús se sintió solo y abandonado en la cruz? Pues por ti y por mí, pero también por los que murieron y por los que nacerán. Dice que estaba en el momento de la cruz cargando con el pecado de todo el mundo, de todas las generaciones. Y cuando está en ese momento de estado de pecado, ¿qué pasa cuando una persona está en pecado, está apartado, que no siente a Dios? O sea, yo puedo tener a Marta, mi esposa, ¿no? Yo la puedo tener conmigo, pero si yo empiezo a tener ciertas actitudes, ciertas cosas, y si yo por mi propia decisión decido apartarme de ella, yo soy el que le está dando la espalda, ¿verdad? Con Dios pasa exactamente igual. Con el Señor, si pasamos tiempo con su palabra, tiempo orando, tiempo llenándonos de Él, hablando con Él, disfrutando de Él, como Adán, que dice que el Señor bajaba todos los días al huerto del Edén y dice que caminaban juntos, agarrados de la mano. Esa es la mayor ambición que tengo yo en mi vida, poder darme un pasito con el Señor y hablar con Él. Pero claro, si nosotros estamos más enfocados en otras cosas, sobre todo en cosas que nos apartan del Señor, si estamos en pecado, porque la cosa empieza así: si uno está bien con el Señor, el fuego está ardiente, ¿verdad? Si uno está orando, siente que en su corazón arde y es que le entran ganas hasta de profetizar y de hacer locura. Porque dice que el Evangelio, a los cristianos, a los que evangelizamos, ¿cómo nos llaman? Locos. Porque estamos ahí. Ahora, pero si descuidamos eso, como cualquier hoguera, como cualquier chimenea, que tú no la cuidas, que tú no le echas leña, eso se apaga. Cuando eso se apaga, uno se enfría. Cuando uno se enfría, se aparta. Y cuando uno se aparta, deja de sentir la presencia del Señor. Entonces, Jesús aquí en este sentido no es que Él pecase y tal, sino que Él estaba cargando con el pecado de todo el mundo y por eso Él no sintió la presencia del Señor. No es que el Señor le abandonó, sino que Él estaba en ese estado de pecado y por eso dejó de sentir su presencia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Y algunos que no están aquí, que decimos: es que no siento la presencia del Señor cuando leo, no siento la presencia del Señor cuando oro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque sabes que el Señor no te abandona jamás. Cuando leas Mateo 28:20, que es el versículo de esta predicación, Jesús está en la gran comisión, ya ha resucitado, ya se ha presentado a los discípulos, los lleva al monte, les da lo de la gran comisión, y lo último que dice Jesús: y tengan por seguro esto. Ya había pasado por lo de la cruz,
Ya había hecho el grito, habían pasado 3 días, había resucitado, había estado un tiempo más con los discípulos. Y antes de ascender a los cielos, nos dice esto, las últimas palabras de Jesús. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Así que no se te ocurra pensar por un momento que Jesús te va a abandonar. O que te ha abandonado. ¿Por qué? Porque Él ha experimentado lo que es eso. Él ha experimentado lo que es la soledad. Él ha experimentado lo que es que lo suyo le abandone. Él ha experimentado lo que es estar solo literalmente y solo emocionalmente. ¿Sabe lo duro que es eso? Porque lo ha experimentado. Y como lo ha experimentado, dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. En otra parte dice, y no os preocupéis porque yo me voy, pero no os dejaré solos, no os abandonaré. Dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, hasta que yo venga. Voy a pedir a la alabanza que pase. Y mirad qué bonito esto. Mientras ellos van pasando, dice la Biblia, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero luego el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Lo que cubría el rostro de Jesús estaba doblado. Y la Biblia nos dice quién pudo ser. La cosa es que vieron que estaba doblado. Para entender esto, si yo os pregunto a vosotros, ¿este detalle qué significa? ¿Cómo este detalle que tantas veces he leído yo esto en la palabra y me he encontrado que sí, efectivamente, cuando van a la tumba el cuerpo no está y el lienzo que tapaba el rostro de Jesús estaba doblado? ¿Este detalle? ¿Qué detalle más cuidadoso que Jesús hasta en ascender dobla su ropa? ¿Era un hombre muy limpio y muy ordenado? Sí, pero vamos a entender esto. Mira, en aquellos tiempos, la cultura judía, cuando un sirviente ponía la mesa y preparaba la cena de su señor, después de dejarlo todo en orden, después de dejarlo todo bien preparado para su señor, dice que el sirviente se salía fuera del lugar. Entonces llegaba el amo, cenaba con su compañía y cuando terminaba de cenar, si el amo, esto era lo que entendían los judíos, si el amo terminaba de cenar y cogía con su lienzo, con su trapo, se limpiaba los dedos, porque comían así con las manos, se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, se limpiaba la barba, lo enrollaba y lo tiraba sobre la mesa, si se levantaba y se iba, el siervo entendía que ya podía recogerlo todo. Pero si el amo terminaba la cena y cogía su trapo y lo doblaba con cuidado y lo ponía en su costado, el siervo no entraba ni recogía nada. ¿Sabéis por qué? Porque el siervo entendía que el amo iba a volver, que aunque había terminado la cena, el amo volvería. Y esto a mí lo que me encanta, dices tú, el cuerpo de Jesús no está, pero el lienzo está doblado perfectamente. Y ahora llegas tú como judío y dices, es que sí, que va a volver porque está doblado, no está enrollado ni está tirado aparte como las otras prendas. Lo que cubre el rostro de Jesús está doblado perfectamente. Eso significa una cosa, que Él va a volver. Voy a pedir que cierres tu ojo. Y voy a leer un par de versículos mientras tú cierras tu ojo. Mientras tú meditas y piensas si estás en una situación de que te sientes solo, si estás sufriendo alguna etapa de dolor, si tienes heridas en tu vida emocionales que todavía no las has sanado, si te sientes que el Señor ya no te responde como te respondía antes, acuérdate de esto, dice el Señor, os prometo que no os dejaré solo. Mira, hay muchos versículos, yo solo he preparado esto, mientras vosotros, por favor, pensad si estáis en una situación de soledad emocional, en vuestro trabajo, en vuestra familia, en lo que sea. Dice el Señor, varias promesas. Sé fuerte, sé valiente, no temas delante de tus enemigos, porque yo, el Señor, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. ¿Sabe qué? No te fallará ni te abandonará. Dice,
Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Quién podrá separarnos del amor del Señor? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Hebreos 13:5. Y David dice, ¿quién nos separará del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo profundo. Allá donde vaya, allí te encuentro, Señor. Gracias, Dios mío, por esta mañana, Señor. Gracias, Jesús, porque tú cuando hablas porque ya lo has experimentado y porque ya sabes de lo que estás hablando, Señor. Jesús, te doy las gracias, Dios, por cada sufrimiento y padecimiento que tú has sufrido por mis pecados, Señor. Gracias, Jesús, Dios mío, porque en todo momento tú no abriste la boca como el cordero que va al matadero en silencio. Y todo por amor a mí, Señor, y a mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, porque tú prometes que tú no nos abandonarás ni nos dejarás solos, y no hay nada que nos aparte de ti, Señor. Gracias, Señor, tu iglesia espera tu regreso, Señor. Yo te quiero pedir por los hermanos, Señor, y hermanas que a día de hoy, ahora mismo y en este momento se sienten solos, se sienten incomprendidos, Señor, se sienten que no están en compañía. Por esos hermanos que están en un trabajo en soledad, sin el apoyo de su familia, por esos hermanos que están rodeados de su familia pero se sienten incomprendidos, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú te derrames, te muestres sus corazones de una manera especial, Señor, llenándoles de tu fuego, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor.